de ánimo, estar bien de ánimo y sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo los pacientes oncológicos y la importancia también de todos, impulsarle a estar bien, obviamente. Pero vamos a llamar a nuestra psicóloga Andrea del Valle, la tenemos en línea para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Buenos días, chicos. ¿Cómo están, Silvia, bien. Marcelo? Muy bien. Qué importante estar bien de ánimo como para sanar algo, una enfermedad, por ejemplo. ¿Puede revertirse incluso, una situación, decir, bueno, me mejoré por mi estado de ánimo? Hay situaciones importantes, ¿no, Andrea? Totalmente. El estado de ánimo, como hablamos la otra vez, que no es lo mismo que la autoestima, ese estado de ánimo que a veces está más arriba, que a veces está más abajo. Es tan importante tenerlo siempre arriba. Lo que pasa que no es sencillo. Tuve justo la suerte de escuchar una conferencia, por eso me pareció importantísimo traer el tema de un cirujano que se especializa en cirugía robótica del esófago, Ale Ñoquanice, y decía que, por ejemplo, en estos pacientes es tan importante tratar de mantener esa charla con el paciente, de explicarle la situación y que esa charla que uno tiene con el paciente, en este caso, por ejemplo, cuando padecen cáncer de estómago, esófago o cualquier patología que tenga que ver con oncología o con otros temas también, la charla que el médico le da, dice, es tan importante como la quimio, como la radio, como la rayo. Por eso dice, no dejo quiero que salga de mi consultorio sabiendo que le puede dar batalla, que le va a dar batalla a la enfermedad. Por eso ponía el acento en esto del estado de ánimo del paciente, del acompañamiento, de esta cuestión del estar bien, del tratar de estar bien en el proceso de las enfermedades. Sí, y esto también, del estar bien, obviamente que es por parte del paciente, su fuerza, pero nosotros, ¿cómo podemos ayudar quienes estamos en el entorno? ¿Cómo impulsar el estar bien de seguir adelante una persona, un paciente oncológico? Desde luego, una enfermedad siempre tiene, vamos a decir, no siempre, pero la mayoría de las veces está disparada por estas cuestiones emocionales. Justo explicaba el doctor que el estómago es como el segundo cerebro, ¿no? Entonces, como esto no está desconectado, todo aquello que sea del orden de lo emocional repercute en nuestro cuerpo, así sea el estómago, así sea en otra parte. Él justamente hablaba del tema del estómago porque se especializa en eso. Y lo que se trata de buscar es que, así como el paciente detecta que le sucede algo y llega a algún tipo de diagnóstico, bueno, ya llegó a ese diagnóstico por tales o cuales cuestiones que atravesó en la vida, o lo detecta muy temprano a veces, o lo detecta muy tarde. Pero lo que podemos hacer es darle la fortaleza necesaria, y siempre desde varios ángulos, tanto del aspecto médico, aquel que lo atiende, el acompañamiento, como también de la parte familiar, de la parte esta que hablamos siempre de los vínculos, ¿no? Porque decía que en esta cuestión de la enfermedad, al menos en el caso, por ejemplo, del cáncer frente al tumor, el que corre la carrera es el sistema inmunológico, estar bien en ese sistema inmunológico. Y para que ese sistema inmunológico esté bien, esté alto, basta a veces con estar bien en el día a día, que es lo que va corroyendo o coercionando o irritando esta cuestión de nuestro sistema inmunológico, que esté más bajo, que esté en menor calidad, que esté más corrompido, y que vivamos situaciones de estrés al límite todos los días, que tengamos siempre esas preocupaciones del día a día que nos llevan, después desencadenan a
cuestiones más del orden de lo físico. Ujú. Sí. Pero el estar bien tiene que ver con el acompañamiento familiar. Y ahí pongo un acento bastante particular en esto del acompañamiento familiar. ¿Por qué? Porque enfermedades como las oncológicas no son fáciles. No, Son realmente. difíciles de atravesar, son complicadas, son dolorosas, transforman al cuerpo, por lo cual también transforman al entorno que tiene que acompañar y que también lleva un cansancio para el entorno, Ujú. para lo cual no solo tiene que estar preparado aquel que lo padece, sostenido por tal vez un equipo médico, por alguien de acompañamiento a nivel psicológico, por la familia, sino que la familia también tiene que tener un soporte para poder mantener el ritmo de lo que demanda tal vez a veces este tipo de enfermedades. Sí, sí, y afrontar todo, hasta el cambio físico, de momento que puede ser momentáneo, pero hay que estar de buen ánimo para enfrentar todo eso. Totalmente, porque a veces, bueno, puntualizando en pacientes oncológicos se transforma el cuerpo, a veces de manera circunstancial, las fases por las que atraviesa el paciente oncológico son muy duras, de forma visible, de forma interna y externa, Sí. por la cual uno de los tratamientos que decía que hoy día se trata contrarreloj es de que es la inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y más allá de lo científico, nosotros desde este lado lo que podemos aportar es decir, bueno, estar mejor. Y ese estar mejor tiene 1.000.000 de abanicos de posibilidades. Ujú. Por ejemplo, en gente de mediana edad, bueno, a ver, tener herramientas para que ese día a día no sea tan complicado. Subir el ánimo a veces tiene que ver con juntarnos con los demás a charlar, a hablar, a salir, a distendernos un rato, a buscar cosas que, y lo voy a decir de manera por ahí muy burda, ¿no? Porque suena tan sencillo decirlo y no es tan difícil llevar a la práctica, y parece que no fuera a tener, pero buscar estos pequeños espacios de felicidad. Ujú. En otra charla también que escuchaba una entrevista a Andrés Oppenheimer sobre su libro En busca de la felicidad, decía que bueno, que con solo tratar de hacer actividades que nos comuniquen con el otro, que nos lleven a estar en conjunto y hacer algo que nos haga reír, ya es sumamente importante para que uno por un rato se olvide del mal momento que está pasando, se olvida de la enfermedad, se junta, por ejemplo, daba el ejemplo de ir a un conjunto de natación con gente de la misma edad, con mujeres y hombres, hacer alguna actividad en conjunto que hace que uno se olvide por un rato de aquello que está padeciendo para charlar con el otro, reírse con el otro, y eso logra efectos muy positivos a nivel ánimo y nivel cuerpo. Bien. Muchísimas gracias, Andrea. Te mandamos un abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, les mando un abrazo a ustedes, que tengan un súper lindo día y hasta la semana que viene. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Andrea del Valle, nuestra psicóloga, hablando en este caso de la importancia, y creo que para llegar también a cada familiar que esté pasando por este momento, la importancia de estar acompañando y principalmente el ánimo de la persona, el paciente oncológico.